El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. El título de ese sermón es La fidelidad de Dios mostrada en Noé. La fidelidad de Dios mostrada en Noé. No sé si ustedes han notado, pero muchas veces nuestros hijos enseñan una verdad de nosotros. Y hoy ese pasa también en la comunidad. Si hay un hijo que sabe cómo manipular otros para obtener dulces o otras cosas en la vida, si son más grandes, tristemente, aprendemos una verdad de los padres, que muchas veces los hijos siguen sus padres y tienen personalidades similares. Muchas veces, como los padres, podemos ver nuestros propios pecados en nuestros hijos, y nuestros hijos también pueden ver lo mismo. Pero también es lo mismo cuando hay un niño que tiene gozo, obediencia, y más que es salvo por la gracia de Dios. Muchas veces, no todos los tiempos, pero muchas veces, nos enseña. El hijo enseña del padre, el padre enseña del hijo. Hay una conexión. ¿Por qué uso ese ejemplo? Porque estaba escuchando un sermón de la iglesia de Comunidad de Gracia de Pablo Washer en la semana pasada, y él estaba hablando de héroes de la fe. Y cómo muchas veces en los héroes de la fe, nuestro enfoque es enfocarnos en los héroes de la fe. Y hoy tenemos héroe de la fe, Noé en nuestra exposición. Pero los atributos buenos en la vida de Noé nos enseñan más de la fidelidad de Jehová, que nos enseña que Noé era una buena persona. Tú necesitas ser una buena persona. No, ese es un mal sermón. Mal manera de estudiar el Antiguo Testamento. Mejor manera es decir que mira la fidelidad de Noé. Ese es por medio de un Padre Celestial que mostró mucha gracia a Noé. Y Noé fue fiel por medio de la fidelidad del Señor Jesucristo, por medio de la fidelidad de Jehová. Y vamos a seguir la fidelidad de Noé, pero por medio de la fidelidad de Jehová y su gracia. Ese es el enfoque del sermón hoy. Nuestro enfoque es estudiar de Noé, pero el título es La fidelidad de Dios mostrada en Noé. Y en estudiar Noé, sí, vamos a notar qué dice la Biblia de Noé. Y aprendemos de pasos prácticos de tomar para seguir el buen ejemplo de Noé. Pero toda esta fidelidad de Noé muestra que en verdad la fidelidad de Dios en su gracia. Esa es nuestra responsabilidad hoy, en esa hora, es enfocarnos en Noé y cómo la vida de Noé muestra la fidelidad de Dios. Tenemos dos textos, continuamos en nuestra exposición de Génesis y llegamos a versículos 9 a 10 de capítulo 6. Capítulo 6, versículos 9 a 10, o versículos 8 a 10. Y después de eso, podemos ver en nuestro bosquejo, vamos a ir a Hebreos 11, versículo 7, para estudiar qué dice la Biblia de Noé, especialmente en la luz del Nuevo Testamento. Y como hemos aprendido en otras semanas, el Nuevo Testamento nos da mucha luz para entender los detalles de Génesis. Pues tenemos el deber de estudiar Génesis 6, versículos 9 a 10, pero también Hebreos 11, versículo 7. Y todo está enfocado en Noé y la fidelidad de Dios en la vida de Noé. Pues recordamos en capítulo 6, en la semana pasada hemos estudiado de la razón por qué Jehová destruyó el mundo. Y fue un sermón enfocado en la ira de Dios sobre humanidad. Porque vivimos en depravación total, en rebelión, en un estado de muertos en nuestros pecados, sin la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en el Evangelio nos da la vida espiritual que necesitamos y la fuerza para confiar en Cristo Jesús. Pero en contexto de la oscuridad de la noche, en la semana pasada,
terminamos con versículo 8 cuando dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ese fue un gran contraste de encontrar una estrella y solamente una estrella en la oscuridad de la noche. Y nuestro enfoque ahora es ver y recordar este contraste. Recordar el contraste de la descripción en versículo 5 de vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era que de continuo solamente el mal. Pero en contraste encontramos a alguien que recibió la gracia de Dios, Noé. Y pues este es una historia de la fidelidad de Dios. En la historia del mundo aquí, solamente encontramos un hombre. El camino al infierno fue ancho. El camino, ancho. Y el camino a la vida fue estrecho. Hasta solamente un hombre aparece aquí. Noé. Pues Dios fue fiel a su promesa en Génesis 3 de mantener a alguien en la fe, mantener la iglesia verdadera, mantener la iglesia verdadera, el pueblo de Dios verdadero en todo el tiempo. Y Noé es un gran contraste a su propio tiempo, pues el enfoque es ver el gran contraste del juicio de Dios con la gracia de Dios. El juicio de Dios y la ira de Dios en contraste con la gracia de Dios. Ok, ahora vamos a recordar versículo 8. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Aquí recordamos que la gracia de Dios es la fuente de toda bendición y todo buen frutos. Si no entendemos que versículo 8 llega antes de versículo 9 y las buenas descripciones de la vida de Noé, vamos a estar perdidos en nuestro propio orgullo. Necesitamos recordar que versículo 8 es primero que Noé halló gracia antes los ojos de Jehová. Por la gracia de Dios, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y este versículo nos enseña por qué Noé fue diferente. Y ese es nuestro gran deseo, para Dios mostrarnos la misma gracia y para nuestras vidas tener los mismos frutos de Noé. Y para nosotros, hoy en día, cambiar nuestras vidas para seguir el ejemplo de Noé. Todos los buenos frutos en la vida de Noé fue un resultado porque él llegó gracia en los ojos de Dios. Dios mostró gracia a Noé. Pues ahora versículo 9. Y en el bosquejo tenemos el título de un varón justo en un tiempo injusto. Un varón justo en un tiempo injusto. Y observamos en versículo 9 las generaciones de Noé. Y Noé era justo, perfecto, y caminó con Dios. Pues en versículo 9 encontramos esa frase, estas son las generaciones de Noé. Y recordamos, en acuerdo con nuestro estudio de Génesis, este es otro señal para enseñarnos que estamos cambiando a otra sección de Génesis. Moisés usó esa frase, generaciones de, para enseñarnos de otra sección. Hemos estudiado capítulo 1 hasta capítulo 2 de la creación. Hemos estudiado de la caída y las consecuencias en capítulos 2 a 4. Hemos estudiado de la familia de Adán en capítulos 5 y 6. Y ahora llegamos a Noé y el gran diluvio, capítulo 6 hasta capítulo 9 de Génesis. Y nos enseña que de buscar el diferente tema aquí en el libro de Génesis. Y es el enfoque en Noé y el gran diluvio. Por medio de esa frase, las generaciones de Noé. Ahora vamos a ver Noé. Dice aquí en versículo 9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet.
Pues encontramos tres descripciones de Noé. De Noé. Primero, que él era hombre justo. Él era varón justo. Varón justo. Y el significado de esta descripción de justo es que él tuvo una buena relación con el Señor por medio de la fe. Por medio de la fe en el Salvador que viene. El Salvador, en acuerdo con la promesa de Génesis 3, el Salvador para ganar la victoria en la guerra espiritual, el Salvador para ser el Cordero, para cubrir nuestros pecados, ser el sacrificio en nuestro lugar. En acuerdo con las promesas de Génesis 3, Noé estaba buscando por ese Salvador, Cristo Jesús. Él fue salvo por medio de la misma manera que somos salvos ahora. Él miró para el futuro para ver Cristo, pero nosotros miramos atrás a la obra que Cristo hizo. Pero él era justo. Y recordamos la frase, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá, en acuerdo con Habacuc capítulo 2, versículo 4, que nos enseña que alguien es justo por medio de la fe también. Pues Noé fue así, justificado por la fe en Jesús. Y las descripciones aquí de Noé, en versículo 9, son descripciones de alguien que está en un pacto con Jehová, el pacto de redención, el pacto de la salvación, el pacto de gracia. Él confió en el Evangelio que Dios comunicó por el pacto de gracia en el Evangelio. Un acuerdo de dar gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora encontramos otra descripción de Noé. Noé era un hombre no solamente justo, justificado delante de Dios, era perfecto en sus generaciones. Y el significado aquí es, Noé no cometió pecado y tú necesitas seguir su ejemplo. ¿Quién está durmiendo aquí? No. Esa es mentira. Algunos están durmiendo, puede ver por la manera que están respondiendo. No. Perfecto aquí no tiene el significado de sin pecado. El significado es, él fue un hombre maduro en la fe, que tuvo integridad. Él no tuvo una área de su vida que fue una área de desobediencia. Es decir, que él estaba viviendo con integridad en la iglesia, pero en el trabajo él estaba diciendo bromas con doble sentido de mujeres. No, él no era hipócrita así. No era hipócrita que era flojo, o perezoso mejor, es decir, perezoso en su trabajo, o perezoso en la casa. Sí, no enseñó la familia la palabra, pero cuando estaba afuera, sí, él estaba predicando el evangelio. No era hipócrita. Tenía integridad. Integridad en su vida. Ese es el significado de la palabra en el hebreo. Que tenía una vida de integridad. No había una área que alguien puede identificar y decir que él es hipócrita en ese área. No, él siguió a Jehová en cada área de su vida. No en una perfección sin pecado, pero sí en una dirección de obediencia en cada área de su vida. Él no era esclavo de sus pecados. Sí fue nacido esclavo de sus pecados. Cuando leímos capítulo 6, versículo 5 otra vez, cuando dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y continuó, Noé fue incluido originalmente en esa lista, pero Dios le salvó. Dios le salvó por su gracia. Dios le salvó y dio la capacidad de tener una vida de integridad. Otra vez, ¿por qué estudiamos Noé? Para ver que él era un buen hombre y necesitamos ser buenos hombres. Primero, antes de todo, es decir, mira la gracia de Dios, mira la fidelidad de Dios. Noé fue así por medio de la gracia de Dios. Pues él no era un esclavo de sus pecados porque Dios le salvó. Dios dio a Noé la capacidad de no vivir en un patrón de desobediencia. Y vamos a ver más adelante, en el capítulo 9, los pecados viles de Noé también. Pero
gracias a Dios, que él no era esclavo, no continuó en sus pecados, sin arrepentimiento, sin regresar a obediencia. Pues el significado es que no era hombre perfecto sin pecado, no, él era hombre con integridad, listo para dar honra y temor a Jehová. Ahora, con esta descripción de Noé con un conducto y una relación buena con Dios, leemos en versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. En capítulo 5 hemos encontrado esa misma frase, ¿verdad? Descripción de Enoc. Y recordamos el significado de caminar con Dios. Caminar con Dios es que Noé tuvo una alegría en la persona y obra de Dios. Cuando Noé tuvo comunión con Dios, este fue su mejor gozo en la vida, de tomar tiempo con Dios, en la palabra, en oración, tener Dios como un amigo por medio de la salvación. Incluye esta comunión con Dios, un aspecto. Segundo aspecto de ese significado de caminar con Dios es Noé tuvo una determinación, seguir Dios. Para alguien caminar con Dios no es simplemente para nosotros cantar canciones bonitas y tener gozo y vivir en la vida que queremos. No, caminar con Dios implica también obediencia, santidad. De estar con Dios es estar con Dios en obediencia, no en desobediencia. Pues caminar con Dios implica comunión con Dios, comunión dulce con Dios. Implica una determinación para seguir Dios. Y el tercer parte de caminar con Dios incluye aborrecer cualquier pecado que nos da tentación de dejar a Dios. Pues caminar con Dios incluye esa comunión dulce, esa determinación para seguir al Señor y un aborrecimiento por todo pecado. Pues Dios cambió a Noé para ser enemigo hasta ser un amigo. Y Noé estaba viviendo en la luz de la presencia de Dios, como Dios estaba con él siempre. Y su fe fue evidente cada día. Y Spurgeon en su sermón dijo, he escuchado de los santos de los últimos días. Y quiero decir que es mejor ser santos de cada día que los santos de los últimos días. Y Spurgeon sabía que los mormones fueran en una secta y no fueran santos. Fue solamente una broma de Spurgeon. Decir que vamos a seguir, por el propósito, decir que vamos a seguir el ejemplo de Noé. Ser santos de cada día. Hombres de integridad justos, salvados delante de Dios, en comunión con Dios. Otra ilustración es que J.I. Packer dijo de Martin Lloyd Jones. Él dijo después de tomar algunos años en su iglesia y escuchar las sermones, él dijo de ese predicador, había mucho de Dios en él. Para tomar tiempo con él, para escuchar, tener conversaciones con él, ver su vida delante de Jehová, su temor de Jehová. Había mucho de Dios en él. Para tomar tiempo con él fue como tener un olor de Dios o escuchar música que suena como Dios. Es tener un sabor que es como ver un poco más de la gracia y la gloria de Cristo. Y queremos tener vidas así también. Queremos para cuando personas toman tiempo con nosotros, piensen de Cristo Jesús. ¿Cómo empezamos, hermanos? Con la ilustración de cuando observamos un hijo, observamos una enseñanza del Padre, o una imagen del Padre, una implicación, normalmente una implicación del Padre. Pues cuando tomamos tiempo aquí con Noé, ¿qué aprendemos? Que Noé tuvo un buen Salvador. Noé tuvo un Dios que mostró mucha fidelidad en la vida de Noé
para salvarle, cambiarle. Y en versículo 10 leemos que engendró de Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Y ese es para enseñarnos una repetición de capítulo 5, versículo 32, para enseñarnos de los 3 hijos que van a ser padres de las naciones y que todo el resto del mundo, en verdad, son parte del linaje de Noé, de hijos de Sem, Cam y Jafet. Y probablemente la mayoría de nosotros somos una mezcla de los 3 hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Pues, hermanos, ahora terminamos con esta descripción de Noé aquí en Génesis, capítulo 6. Y ahora vamos a ir al autor de la carta a los hebreos para decir, autor, predicador, enséñanos más de Noé. Enséñanos más de Noé. Vamos a ir a Hebreos 11, versículo 7. Vale la pena quedar aquí por un día, hermanos, en la exposición de Génesis, por medio de ese texto que nos enseña más de Noé. Ahora leemos de Hebreos capítulo 11, versículo 7, que dice, pero por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pues esa es otra descripción aquí en el contexto, que en el contexto de los héroes de la fe. ¿Y por qué estudiamos de los héroes de la fe? ¿Por qué estudiamos de los héroes de la fe del Antiguo Testamento aquí o del Nuevo Testamento de Pedro y Pablo y Timoteo? Para nosotros simplemente pensar que ellos fueron buenas personas y vamos a ser buenas personas. No. Para nosotros empezar aquí y decir que ellos fueron pecadores débiles y Dios mostró su fidelidad en ellos. Queremos para Dios mostrar su fidelidad en nuestras vidas, para nosotros dar gloria a Dios con nuestras vidas y para nuestras vidas ser una luz para decir, mira a la fidelidad de Dios, mira a la fidelidad de Dios. Pues este es la meta de estudiar de Noé aquí, y ese es porque el autor de Hebreos estaba mencionando diferentes héroes de la fe para decir, mira, ellos confiaron en Dios. Ese es porque ellos tuvieron los frutos que están aquí. Es por medio de la fidelidad de Dios que ellos vivieron en esta obediencia. Pues que tenemos el versículo 7, por la fe, Noé. Y recordamos este contexto, el contexto de Hebreos, y por qué el autor de Hebreos está animando la iglesia de Hebreos aquí para ellos poner su confianza en Cristo en tiempos de sufrimiento y perseverar por medio del Evangelio y vivir por medio del Evangelio. No solamente empezar en el camino, pero perseverar en el camino. Ese es todo comunicado por la fe. Cuando leímos por la fe, Noé. Por la fe, Noé. Que la fe fue el principio, el primer principio. Y todos los otros frutos fueron por medio de la fe. Y recordamos que ese patrón que el autor tiene en el contexto en capítulo 8 es empezar a decir por la fe y mencionar, después de mencionar el nombre de la persona. Y el tercer paso en su patrón es mencionar una acción o evento, cómo ellos expresaron su fe y en el fin el resultado. Pues ese es el patrón en el contexto de Hebreos. Recordamos que no es lo mismo. Encontramos la fe, por la fe, Noé, su nombre, la acción y eventos, cómo mostraron la fidelidad de Dios en la vida de Noé y los resultados. Pues vamos a ver lo mismo y seguir el ejemplo para mostrar la fidelidad de Dios, para mostrar la fidelidad de Dios.
Pues regresamos a Hebreos 11, versículo 7, y encontramos, y tenemos una lista aquí también para ustedes seguir. Tenemos, Noé vivió por la fe. Noé fue advertido por Dios. Noé tuvo temor de Dios. Noé preparó el arca. Noé condenó al mundo. Noé fue hecho heredero de la justicia de Dios. Pues vamos a seguir qué dice el autor de Hebreos de Noé. Mejor tener al autor de Hebreos aquí de predicar Génesis 6, ¿verdad? De explicar, y gracias a Dios, Él está aquí por medio de la Escritura. Escuchamos su voz, la voz de Dios por medio de Él, en versículo 7, que dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Pues empezamos aquí que Noé vivió por la fe, como en la introducción. Pero ¿cómo vivió por la fe? Primero, Noé fue advertido por Dios. Por Dios. Aquí recordamos que la base para el temor de Jehová es recordar la palabra de Dios y vivir en la luz de la palabra de Dios. Y vivir en esa manera en secreto o en privado. Y vivimos en la misma manera en público o en privado. Y vivimos con el motivo que Dios sabe todo y va a juzgarnos. Él sabe todo y Él es el juez de jueces, pues Él recibió la palabra de Dios. ¿Y qué fue qué fue el mensaje de la palabra de Dios? Que Dios tuvo el plan de destruir todo el mundo, aparte de su familia. Y para nosotros es fácil, en una manera, de creer esa verdad, porque pasó. Y tenemos la Biblia que explica el gran diluvio. Y algunos luchan con la confianza en el gran diluvio, pero la mayoría de cristianos no. Tomamos por fe. Pero recordamos, para Noé hacerlo, fue muy increíble. Increíble. No había lluvia como tenemos. No había. Y él edificó el arca en un lugar lejos de agua. Él edificó este arca. ¿Qué tan grande? El mundo probablemente no en ese tiempo. Nadie edificó una arca así. Las dimensiones. Y vamos a ver más de eso en primero Dios más adelante en Génesis. En las próximas semanas. Pero este fue bien difícil para confiar en la palabra de Dios aquí. Y también, segunda Pedro dice que él fue un predicador, dice que él era, la descripción para dar una advertencia, olvidé la palabra. Sí, eso, para o anunciar de la advertencia contra el mundo. Advirtió el mundo. Y él hizo para vivir por medio de la fe. Pues él, por supuesto, recibió las burlas. Y escuchó en la ilustración, creo que fue de Lawson, y él dijo que imaginamos que un hijo que llegó a su padre y dijo, mi papi, estoy preocupado porque estaba jugando con mis niños y señor Noé, don Noé me llamó y me explicó que la ira de Dios viene. La ira de Dios viene por nosotros y que hay un gran diluvio que viene. Y el padre dijo, hijo mío, cuando yo era un niño, escuché la misma historia de don Noé. Y él es loco. No te preocupes, niño. Y imaginamos qué difícil eran para Noé ser el único. Él parecía como era el loco. Porque solamente fue él y algunos de sus hijos que siguieron esa palabra. Pues recordamos, hermanos, es como si Dios va a decir, ok, ahora necesitas edificar una nave para ir al espacio exterior. Y necesitas edificarlo y prepararte para la ira que viene.
Y para ti hacerlo, toda la gente va a pensar que eres loco. Y imagínate todos los medios para edificar una nave que podemos sobrevivir en el espacio exterior. Y fue así para Noé. Pero ¿por qué él confió en Jehová? Él escuchó la palabra de Dios. Él creyó la palabra de Dios más que sus ojos, más que el mundo. Y si todo el mundo fue contra Noé, Noé fue contra todo el mundo para decir que voy a confiar en las palabras de Dios y vivir qué dice la palabra aquí, en blanco y negro, no por medio de mi sociedad, no por medio de mis sentimientos, no por medio de toda la oposición. Confío en la palabra. Y ese es que aprendemos de la fe. Ese es que aprendemos de la fe verdadera. Pues y John dijo de ese texto que la advertencia enseñó a Noé a tener temor, porque en verdad él confió en la palabra. Pues y él empezó a hacer planes con ese motivo. Pero otro aspecto de la fe que observamos es que dice en versículo 7, fue advertido por Dios y él confió en esa advertencia. Pero dice acerca de cosas que aún no se veían, pues fue invisible. La palabra de Dios comunicó verdades del futuro que fueron imposibles ver, sin evidencia de tocar, sin evidencia de ver, sin evidencia para escuchar la lluvia, o tocar o ver la gran diluvio, sin cualquier evidencia de eso. Noé confió en la palabra. Pues ahora, otro aspecto de la fe. Noé tuvo temor de Dios. Ahora aprendimos del carácter de la fe. El motivo, ¿por qué él hizo? ¿Por qué él obedeció? ¿Por qué él hizo por medio de temor de Jehová? Spurgeon dijo de ese punto de algunas personas dicen que confían en la gracia de Dios, pero en verdad no creen en la ira de Dios. Y esa es una contradicción. Mira cómo Noé confió en los dos. Él confió en el plan de Dios, en el arca, y confió en el plan de Dios para dar un Salvador que viene por medio de su linaje. Y confió en la gracia de Dios, pero confió en la ira de Dios también. Él confió que él mereció la ira de Dios. Si no pensó que él mereció la ira de Dios, él hubiera continuado. El arca no necesito, el arca, Dios no va a destruirme, porque no merezco. Pero él confió en verdad. No solamente él aprendió una verdad o una doctrina. Él escuchó el gran diluvio. Y él aplicó la doctrina a sí mismo. Decir que yo merezco morir en ese diluvio también. Pero Dios en su gracia me dio una manera, una expresión de su gracia, misericordia. Pues con todo su celo, él empezó a aplicarlo. ¿Por qué? No fue solamente doctrina. Sí, doctrina de la ira de Dios, sí, un gran diluvio viene. Sí, aprendió, gracias Dios. No, aplicó a su propia vida la verdad. Pues él tomó la mala noticia y la buena noticia. Él tomó la advertencia y la promesa. Él tomó la gracia y el juicio de Dios. Y respondió con temor de Jehová. En temor de Jehová tuvo temor de sus propios pecados. Él tuvo temor de confiar en sí mismo. Pero él no tuvo temor de que va a morir en el diluvio, porque Jehová es fiel a sus promesas. Y él no tuvo temor que Dios no va a enviar un Salvador, Cristo Jesús. Él confió en Jehová, en la buena noticia también. Pues otra ilustración que Lawson dijo de ese texto es que él habló de otro predicador, Donald Gray Barnhouse. Era un predicador presbiteriano en la iglesia de James Boyce, antes de James Boyce. Y su personalidad fue una personalidad extraño de Barnhouse. Y él
He escuchado algunas de las historias de Barnhouse. Sí, fue un hombre interesante. Pero Lawson dijo de eso, que mira cómo en todo eso él tuvo un gran temor de Jehová. ¿Y por qué Dios usó ese hombre? Qué extraño, dijo Lawson, para tener una gran influencia en las iglesias, para predicar el evangelio verdadero. A pesar de ser hombre extraño. ¿Por qué Dios usa hombres que tienen temor de él? Que en verdad tiene temor de sus palabras son la verdad. Y que en verdad confían en la mala noticia y la buena noticia. Y declaran esa mala noticia y buena noticia con un temor de Jehová. Pues Noé edificó la arca con temor. Noé respondió a Jehová con temor. Noé predicó. Él era pregonero de justicia por medio del motivo de temor de Jehová. Y Dios usa hombres así. Pues continuamos y estudiamos la fe de Noé. Estudiamos la fe de Noé. Y recordamos que es el punto principal. Aprendemos de la fidelidad de Dios por medio de los frutos de Noé. Y queremos para Dios sea glorificado en nosotros mismos en la misma manera. Mostrar su fidelidad en nuestras vidas en las mismas maneras. Pues encontramos aquí y continuamos. Noé vivió por la fe, Noé fue advertido por Dios, Noé tuvo temor de Dios, Noé preparó el arca, Y leemos en versículo 7, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Pues aquí recordamos que la fe es mostrado por las acciones, los hechos, que ahora son diferentes. Recordamos que Santiago enseña esta verdad, que el pecador es justificado solamente por la fe, pero por la fe es justificado por las obras del pecador. ¿Entienden qué le dije? El pecador es justificado, declarado justo delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero la fe de alguien es justificado, y ahora estoy usando justificado de diferente manera. Es mostrado para ser fiel por medio de las evidencias de esa fe. Las obras de la fe que la fe produce, la evidencia. Pues encontramos aquí que los frutos de Noé fue que él edificó ese arca, que fue qué tan difícil y tomó 120 años para él edificarlo. Imagino que si Dios me dijo que necesito edificar una nave para ir al espacio exterior, va a tomar más que 120 años para mí hacerlo. Y pues recordamos que él hizo esta obra y fue la evidencia en verdad que él confió en Jehová. Y ese fue diferente que su generación. Diferente que su generación, como hemos leído en Génesis. Porque toda su generación rechazó la palabra y la advertencia. Pero observamos otro aspecto de la fe de Noé. Mira, en preparar el arca, él tuvo su familia en mente también. Él estaba cuidando su propia familia. Esa es otra evidencia que no tengo aquí en la hoja, pero es otra evidencia de la fe verdadera. Que pensamos de los almas de nuestra propia familia. Y él sí estaba cuidándoles en una manera de gracia común para ayudarles a escapar del gran diluvio. Pero por supuesto, también él estaba predicando el evangelio a su propia familia. Y gracias a Dios que algunos de ellos siguieron el ejemplo de su padre. Pues tenemos mucho ánimo para ver la fe de Noé. Continuamos ahora y tenemos la fe de Noé. Sí preparó el arca, pero Noé condenó al mundo. Condenó al mundo. Leímos el versículo 7 que dice, por esa fe condenó al mundo. Pues otro aspecto de la fe de Noé es que él miró a Jehová y dijo, Jehová es fiel, Jehová es justo, Jehová está lleno de gracia.
pues voy a hacer el arca, voy a edificarla, voy a enseñar a mis hijos, voy a ser predicador a los injustos para ellos sean salvos. Voy a también, por medio de sus palabras y sus obras, Él condenó el mundo. Por medio de los dos, Él predicó contra su sociedad, contra los pecados de su día. Él no tuvo temor de hablar de los pecados que la gente necesitaba escuchar. Recuerden, hermanos, que creo que les dije antes, que el dicho de Martín Lutero, que dijo que la fidelidad del soldado es mostrado en tiempos de controversias, es mostrado en fidelidad en las áreas difíciles. No es mostrado por medio de las verdades que tenemos en común. Pues la fidelidad de un predicador o alguien que quiere evangelizar, tu fidelidad es mostrado no simplemente para decir que tenemos el mismo Dios triuno, adoramos la Trinidad y que tenemos ese en común. Pues ese es suficiente. Vamos a abrazarnos y tomar un cafecito y decir que tenemos ese punto en común. La fidelidad de Dios la fidelidad de un hombre es mostrado en qué verdades fundamentales. ¿Qué verdades fundamentales para el Evangelio? ¿Y qué tenemos en diferencia? Cuando luchamos para verdades así, ese es donde, cuando, cómo la fidelidad de alguien es mostrada. Y no estoy hablando de alguien que lucha contra todos y quiere pelear con todos. Y no estoy hablando de orgullo así. Y decir que solamente los reformados son los creyentes. No estoy hablando de orgullo así. Estoy hablando de fidelidad en tener amor por los demás. En caso aquí, Noé condenó al mundo por su predicación, pero también solamente por su vida. También solamente por edificar el arca, solamente para obedecer al Señor, solamente por tener temor de Jehová. Y hermanos, necesitamos recordar, algunas veces vamos a recibir persecución y ser aborrecidos solamente para obedecer al Señor y no vivir en desobediencia. Las personas van a decir, ellos piensan que son mejores que otros. Ellos piensan que son mejores que otros. Y esa en verdad está una manera de expresar que ellos viven en obediencia y no pienso que necesito vivir en la misma obediencia. Recordamos que nuestras vidas y palabras condenan. Owen dijo de eso, que Noé no condenó ellos como juez. Él condenó ellos como testigo. ¿Entienden la diferencia? Noé no está diciendo, soy el juez y voy a juzgar a ustedes. Él está diciendo, soy el testigo. El juicio de Dios viene. Y gracias a Dios es el mismo para nosotros. Es el mismo para nosotros. Cuando predicamos y damos la advertencia, decimos, soy testigo. No soy el juez. Soy testigo para darte la advertencia que el juez viene. Pues por sus palabras y su ejemplo. En su ejemplo, él sometió a Jehová. Y ese fue ofensa a las personas que no querían someter. En su fe, él confió en Dios, en la mala noticia y buena noticia. Y esta confianza fue condenación para los incrédulos, porque ellos no querían pensar en la idea, confiar en la idea, creer en la idea que un gran diluvio viene. La ira de Dios viene. La actitud de Noé fue de aceptar la palabra y el mundo vivieron de diferente manera. La fe de Noé siguió a tener o produjo acciones, produjo acciones, pero del mundo no. Y todo esto condenó al mundo. Y en la otra ilustración, creo que aprendí muchas ilustraciones por Lawson en esa semana. Pero en otra ilustración de Lawson, él dijo la historia en su sermón de
de Mueller y la fe de George Mueller, que era alguien que cuidó los huérfanos por muchos años en Inglaterra, pero nació en Alemania. Y él oraba por años por la salvación de sus hermanos. Más de 60 años. Y cada día dedicó tiempo de orar por la salvación de sus hermanos. Y él murió sin ver la salvación de sus hermanos. Y él murió más de 80 años. Pero después de la funeral de su propio funeral, los dos hermanos llegaron a la fe para mostrarnos de la fidelidad de Dios. Y fue un ejemplo moderno de cómo Noé luchó para confiar en Jehová por más de 120 años. Pues, y terminamos, hermanos, aquí en versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y el autor de Hebreos nos enseña, mira cómo él fue adaptado. Adaptados y cambiado de huérfanos para ser hijo de Dios, por medio de la gracia de Dios. Ese es el significado de ser heredero. Y heredero de la justicia que viene por la fe. Esa es la salvación, la justicia que viene por Jesucristo. Pues Noé fue salvo de la misma manera. Él recibió la salvación, la imputación de la justicia de Cristo a su cuenta. Y él mostró los mismos 3 aspectos de la fe verdadera que tenemos. La fe en nuestra mente de entender la verdad. Fue en nuestra propia ser para sentirnos de la temor y la verdad que aplica a nosotros. Y la fe que afecta nuestra voluntad. Para poner todo nuestro compromiso, toda nuestra confianza solamente en Cristo Jesús. Pues Noé mostró esa fe verdadera. Y esa fe viene con justificación, perdón y herencia. Muy bonito pensar de toda la fe de Noé. Pues hoy, ¿qué hemos estudiado? Hemos estudiado la fidelidad de Dios mostrada en Noé. No hemos estudiado de la fe de Noé solamente para nosotros decir que él era buena persona, vamos a ser buenas personas. Estudiamos la fe de Noé para decir, mira cómo Dios mostró su fidelidad en la vida de Noé. Queremos ser lo mismo, queremos para Dios sea glorificado en nuestras vidas, mostrar su fidelidad en nuestras vidas, en la mismas maneras. Y consideramos ahora, hemos estudiado Génesis 6 y Hebreos 11. Génesis 6 nos enseñó que Noé era un varón justo en su tiempo injusto. Hebreos nos enseña que él era hombre de fe en tiempos de infidelidad. Y ahora aplicamos el sermón. Aplicamos así, primero. Mira a la fidelidad de Dios. Mira cómo Dios a Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y cuando consideramos la fe de Noé, ¿qué aprendemos de Dios? Dios dio sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Cuando leímos de las generaciones de Noé, Dios mostró su fidelidad en darnos la promesa de Cristo. Noé era justo. Este nos enseña que Dios justifica el que tiene fe en Él. Él es un gran Salvador. Noé era perfecto, maduro. Dios nos ayuda a crecer y tener madurez en la fe. Él nos da el querer de ser. Él es un buen Dios. Grande es su fidelidad. Noé caminó con Dios. Ese nos enseña que Dios quiere para nosotros caminar con Él, tener comunión con Él y seguirlo. ¿Qué expresión del amor de Dios? Que Él quiere caminar con nosotros. Noé vivió por la fe. Ese nos enseña que Él es amoroso para darnos la fe que necesitamos.
Jehová fue advertido por Dios. Mira el amor de Dios por mostrado en su advertencia de su ira. Noé tuvo temor de Dios. ¿Qué nos enseña de Jehová? Él merece nuestro temor. Él merece que vivimos en temor de Él. Noé preparó el arca. Ese nos enseña que Dios merece nuestras obras. Él merece nuestras obras. Noé condenó al mundo. ¿Qué nos enseña de Dios? Que Él merece ser predicado al mundo. Para nosotros cerrar la boca, es decir, que Jesús no merece ser predicado. Él merece que predicamos de Él. Noé fue hecho heredero de la justicia de Dios. Y aprendemos que Él merece nuestra confianza. Y por nuestras almas y también para nosotros caminar por la fe. Pues espero que ustedes puedan adorar a Dios, confiar en Dios por medio de ese sermón. Y ahora sí vamos a seguir su ejemplo. Vamos a seguir su ejemplo. Vamos a confiar en sus promesas. Vamos a ser justos por la fe. Vamos a crecer y ser perfectos, maduros. Vamos a caminar con Dios. Vamos a vivir por la fe. Vamos a tomar las advertencias de Dios. Vamos a vivir en el temor de Jehová. Vamos a vivir y mostrar nuestra fe por acciones, obras. Y vamos a predicar al mundo, testificar de su condenación y también de su esperanza en Cristo Jesús. Y estoy llamando a ustedes ahora, ver tu propio pecado, que no eres diferente de Noé. Mereces morir en el diluvio y ir al infierno. Pero mira la fidelidad de Dios y predicamos la fidelidad de Dios para salvar pecadores. Pues vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web iglesiaantorcha.org.